En el mes de marzo de 2015 se editó en Buenos Aires un libro de poesías titulado Arrakis. Su autor, que firmaba con el seudónimo de Foucault, era un joven desconocido que, según informó el editor, tenía 19 años y residía en algún barrio de la capital. El libro obtuvo inmediatamente críticas muy elogiosas y reseñas de los más prestigiosos especialistas. El impacto que produjo el libro de Arrakis fue realmente impresionante. No solo por ser de poesía, sino cualquier libro que hubiera tenido armado ese revuelo nos hubiera llamado mucho la atención. En el suplemento estábamos impresionados. Me llegó el libro a mis manos de este autor, Foucault, que para mí era un desconocido. Me llamó la atención, digamos, la fuerza poética del texto en sí, algo que para mí era inusual hasta ese entonces. Yo creo que ya podemos decir que Arrakis es el libro del milenio. De alguna manera viene a condensar un montón de cuestiones que los poetas y los escritores en general venimos pensando, trabajando, discutiendo, elaborando hace varios años. Y bueno, él lo lleva a la poesía, lo condensa ahí, es mágico. Casi me lo sé de memoria, no lo puedo soltar. Me parecía increíble que hoy en la Argentina alguien pueda escribir un libro semejante. Me partió la cabeza. Cuando llegó Arrakis, llegó como un libro más y de repente empezó a venir gente acá a pedir el libro, mucha gente y gente que uno de ningún modo esperaría que venga a buscar un libro de una editorial independiente de poesía. Hacía años que no leía un texto con semejante fuerza poética. El uso que hace del lenguaje es totalmente novedoso y me parece que es clarísimo que hay un antes y un después de Arrakis en la poesía contemporánea. Cuando le dije a Foucault que quería editar el texto, lo primero que me dijo es que él necesitaba que se mantenga totalmente en el anonimato. Así que hubo que desestimar todo lo que es entrevistas, reseñas, pedidos de suplementos literarios. Hasta que un día me llamó y me habló de una periodista que para mí hasta ahí era desconocida, Tamara Tenenbaum. Me llamó directamente Pablo, el editor, y me dijo que Foucault quería tener una entrevista conmigo. Me llamó la atención, yo sabía que él había rechazado entrevistas en todos los medios, y yo la había reseñado en mi blog, pero no lo leía nada, era un blog chiquito, y además no había sido tan elogiosa también la reseña, ahora que lo pienso, porque no es la literatura que a mí más me interesa, yo reseño mujeres, literatura feminista, así que era muy extraño, la verdad, que me hubiera elegido a mí, pero por supuesto lo acepté. Rechazamos las entrevistas de los diarios de afuera, las reseñas, para dar en exclusiva la entrevista a Tamara. Fuimos el día que habíamos quedado con Alfonso. ¿Qué vendría a ser esto? Almagro. Vinimos a entrevistar a Foucault. Alfonso es un chico fotógrafo que me ayudaba con el blog, me da una mano. El misterioso escritor que no le da entrevistas a nadie y nos la va a dar a nosotros. 909-92. Es aquí. Primer departamento. Bueno, habíamos quedado en sacar fotos, pero de filmar no habíamos hecho nada. Llegué, hablamos un poco de tonterías, obviamente le agradecí por elegirme a mí, lo felicité por el éxito del libro. Y bueno, estuvo todo bien hasta que hubo un momento medio raro. Alfonso se dio cuenta de que estaba pasando algo raro. Entonces puso la cámara y empezó a grabar. Como estaba haciendo fotos por la casa y pasamos por la puerta de un cuarto y ahí Foucault se puso loco, dijo no se puede pasar, es el cuarto de mis padres, todo bien, no pasa nada, corrimos y después de eso yo le dije de empezar con la entrevista y noté que se puso pálido y ahí fue cuando Foucault me llevó aparte y me dijo algo que no me voy a olvidar nunca en la vida. Repetime, por favor, para que me quede grabado lo que me dijiste antes. ¿Lo que te dije en el sillón? Sí, eso mismo. Que yo no me acuerdo de nada, absolutamente nada. Y lo último que me acuerdo fue hace 2 años cuando mi viejo se murió en un accidente en Mar del Plata, en la ruta, yendo con el auto.
Y tengo el recuerdo de venir del funeral y tirarme a la cama y me puse a llorar. Y me levanté el otro día, había pasado un año. Yo sentía que había pasado un día y vi el manuscrito del libro. Ahí. Recuerdo claramente cuando me llegó con el manuscrito del libro, una persona totalmente introvertida. Es el vago recuerdo que tengo sobre él. Y me elegiste a mí para contar esta historia. ¿Por qué? Me gustó lo que escribiste en tu blog. Me pareció sencillo y honesto. Vos hacías referencia a algo de la memoria y el peso que tenía la memoria, eso me pareció. ¿Y vos das por sentado que vos lo escribiste? No recuerdo el haberlo escrito, pero yo soy yo. O sea, lo escribí, es como que lo hubiera escrito yo o alguien que me conoce más que yo. Al principio, cuando escuché su historia, lo quería matar, lo quería mandar a la mierda. Porque me había hecho perder el tiempo, ¿viste? Sentí que me había tratado estúpida. Pero después a la noche lo volví a pensar, más en frío, y me di cuenta que esto me podía servir. Podía convertir esta simple entrevista en algo mucho más provechoso para mí si contaba la historia de Foucault, que era una historia impresionante. Así que le escribí y le pedí un segundo encuentro. Foucault son las siglas de mi nombre. Félix Uriel Cercas Oribe. Me lo puso un profesor de literatura que me cargaba. Y nada, me puso Foucault. Yo viví toda mi vida acá, con mis viejos. Bueno, esa pieza que no dejo entrar a nadie es la pieza de ellos. Está intacta a como la dejaron. Y yo cuando necesito estar cerca de ellos, voy ahí. Yo nunca leí. No soy de leer, mis viejos tampoco, si te fijas, no hay libros acá. Lo que diga Foucault sobre sí mismo, de si leyó poesía, si leyó mucho o poco, realmente no tiene ninguna importancia. O sea, hay muchísimos autores que vienen sin lecturas previas y lo importante es evaluar la producción literaria, la escritura en sí misma. Y bueno, fue todavía justamente más fuerte levantarme y ver el manuscrito del libro. Y me lo puse a ver y obviamente no me acordaba que lo escribí yo, pero hablaba de mí. Si podía contar esa historia, más allá de la entrevista, ¿no? Contar la historia, le iba a pegar, ¿entendés? Iba a poder tener un montón de visitas en el blog, le iban a levantar de todos los medios, le iba a pegar. La idea de Tamara me pareció brillante. La verdad es que ampliar la investigación y hacer algo más grande que una nota era muy, muy bueno, y además los medios grandes iban a comprar esa entrevista y replicarla rápidamente, así que me pareció muy bien. Pero entonces ocurrió algo insólito. Tamara descubrió que entre los poemas de Foucault se escondía su año olvidado y entre esos versos estaba la clave del misterio. El texto era como un mapa que si lograba descifrar iba a ser capaz de reconstruir ese año en que el poeta había olvidado por completo. Empecé por el título, Arrakis. Viene de una novela que se llama Duna, de Frank Herbert. Es de 1965. Es una novela de ciencia ficción. Arrakis vendría a ser el planeta alrededor del cual gira todo el universo, todo el imaginario de la novela. The planet Dune, also known as Arrakis. Por ahí la recuerdan porque la quiso filmar Jodorowsky, si no me equivoco, en los 70 y la terminó filmando David Lynch en el 84. En Arrakis viven unos gusanos de seda gigantes que fabrican una droga alucinógena que se llama mélange. Mélange en francés es algo así como menjunje, revoltijo, un mélange. Y finalmente el libro es eso. Es un mélange, un revoltijo de los recuerdos que Foucault olvidó de ese año. Cuando Tamara me contó lo que descubrió, me di cuenta que era así. Que yo había escrito el libro durante todo ese año. Y que cada poema dice lo que yo fui viviendo durante ese año. Lo que me impresionaba un poco es que Foucault decía que en su casa no había libros, ¿no? En su casa nunca nadie había leído. Y era raro porque su obra no es una obra que uno diga inocente o
no sé cómo explicártelo, es una obra con muchas capas de sentido, mucha ansiedad, muchas referencias. Entonces, ¿cómo había hecho eso sin nunca haber leído poesía, sin tener un conocimiento real de poesía? Está claro que para escribir así, además de un talento particular, hace falta un conocimiento muy profundo y una lectura muy severa de los grandes poetas. Recibimos innumerable cantidad de manuscritos, leemos poesía todo el tiempo y llena de significados, llena de cosas quizás ocultas que hay que descifrar. Pero cuando leí la entrevista de Tamara, la verdad que me dejó impactado el descubrimiento que hizo. Tamara me fue mostrando cómo reconstruir ese año que yo olvidé, analizando verso por verso. Y lo primero que descubrimos fue que apenas se murieron mis viejos empecé a consumir. Y entonces estuvo todo ese año en un estado de alucinación permanente, ¿no? Como soñando. Más bien, por lo que entendimos, parecía una pesadilla permanente. Yo sentía que Tamara era la única que me entendía y que gracias a ella iba a poder acordarme de lo que me pasaba. Durante semanas, Tamara y Foucault trabajaron sobre cada verso del libro y fueron llegando a resultados asombrosos. Lo que enseguida quedó claro es que Tamara iba a obtener unos beneficios extraordinarios para ella y para la visibilidad de su blog. Estaba claro que Foucault no había escrito el libro. Le di 1000 vueltas al asunto, lo pensé por todas las perspectivas que se me ocurrieron, pero era clarísimo, no lo había escrito él. Alguien más lo había escrito y vaya a saber por qué razón se lo había encajado a él. Mira, no sé qué decirte. O sea, me enteré, no sabía si creerlo o no creerlo, en fin, no sé. La verdad era preguntarse cómo había logrado él engañarnos a todos y agradecerle a Tamara, que ella fue la que lo desenmascaró. O sea, nos engañó a todos, claramente. No lo podía creer. Pensaba que era mío el libro. Tenía tantas confesiones, tantas cosas tan íntimas mías. Pero bueno, decidí hacerle caso a Tamara y confiar en ella. Me di cuenta que en el libro había como letras desparramadas sin razón aparente, que las fui combinando, fui probando combinaciones hasta que llegué a dar con el nombre de ella, Milena. Milena era la autora de Rakis. Tamara encontró finalmente a la muchacha y le solicitó una entrevista. Ella aceptó. Se llamaba Milena Faro. Con Foucault salí el año pasado. 6 o 7 meses salimos. Él estaba re enamorado. ¿Y escribía? No me acuerdo si escribía. Capaz cuando yo no estaba. Leer no leía jamás. Los libros no le interesaban. Es más, me acuerdo que ni siquiera tenía libros en la casa, nada. ¿Vos pensás que él lo escribió el libro? ¿Por qué me lo preguntás? Milena, yo estoy investigando. Tengo una colección de poemas tuyos. Tengo los que publicaste en el Centro de Estudiantes, en la revista del Centro. Y tengo otros que publicaste en un blog. ¿Y qué me querés decir con todo eso? Milena, vos escribiste a Rakis. No, yo no lo escribí. No lo escribí yo, ¿eh? Ella lo seguía negando, lo negaba una y otra vez, pero era evidente, era clarísimo que el libro lo había escrito ella y lo había publicado Foucault con el nombre de él. No es un caso raro en la historia de la literatura. Dicen que Tolstoy hizo lo mismo. Los hombres robándole las voces a las mujeres, silenciándolas. Es un clásico, no es un caso raro. Y en esta situación no era raro imaginar que había habido amenazas, situaciones de coerción e incluso de violencia, si pensamos en el tema de Foucault con las drogas. Yo no me acordaba para nada de esa piba. No tenía ni idea de quién era. Y lo peor de todo que Tamara me trataba de drogadicto, abusador, violento. Y de que le había robado el libro a ella. No entendía nada yo. Me enteré a los pocos días y la verdad que no salía de mi asombro. Agarrar el texto, ponerle el nombre de él me parece algo insólito. Yo estaba dispuesto a que el libro saliera con el nombre, a reeditar el libro con el nombre de Milena Faro. No me sorprendió para nada. De hecho, en el diario dimos cuenta de varios casos parecidos. Un chanta al pibe. Apenas supimos la noticia que dio Tamara, que Foucault no era Rakis, obvio que terminó en tapa, porque era una notición. La verdad, no suele haber noticias de ese tipo en este ámbito
y no era cuestión de perdérsela. Si esta chica tiene algo que ver con la escritura del libro, bueno, Foucault es el autor que lo llevó al papel y al libro. Las palabras, como dijo Derrida, son todas robadas, no tienen dueño, estamos todo el tiempo reescribiendo. Convencida de su teoría, Tamara comenzó a escribir un libro en el que detallaba su descubrimiento y la investigación que había ido haciendo hasta llegar a descubrir la verdad. Me propuse contarlo todo. La violencia, las amenazas, el robo, que era lo que más importante me parecía. Y la verdad, iba a ser una nota, pero finalmente junté como 200 páginas. Tenía que ser un libro. De pronto todos empezaron a hablar mal de mí, a tratarme de mala persona, diciéndome que soy un drogadicto, un impostor, un violento. Y lo peor de todo es que yo no podía probar que ese libro era mío. Era demasiado tarde. Yo estaba en las nubes. Después de tantos años que yo había mandado sumarios, los editores no te contestan ni un mail. Después de años de tanto rechazo, tanto destrato, todos los medios querían mi historia, todos me llamaban, todos estaban a mis pies. Lo primero que pensamos enseguida fue sumar a Tamara al equipo, ¿viste? del suplemento, porque lo que había descubierto era increíble, o sea, era fascinante cómo armó la historia, cómo se metió hasta el final, lo había transformado en un caso de detectives, digamos. Empezaron a llamarme periodistas de todos lados pidiéndome notas y entrevistas. Y se me ocurrió que sí, que les iba a decir que sí. Que yo escribí Arrakis y que Foucault me obligó a dárselo. Que estaba drogado y me maltrataba, como dice Tamara. Milena Faro se merece un reconocimiento. ¿Qué hubiera pasado si Tamara no descubría el engaño? Es otra voz femenina sepultada bajo el poder machista y el patriarcado. Apenas lo supimos, nos contactamos con Milena y la sacamos en tapa. Hicimos una nota, un despliegue, lo más que podíamos, digamos. Era perfecto porque además, la verdad que no tuvimos dudas. Apenas hablamos con ella, te dabas cuenta que ella era la autora de Arrakis. Fue una notición. Habíamos empezado a trabajar en la versión definitiva de Arrakis, con un prólogo de Tamara, contando la historia de lo que había pasado. Es como una especie de reivindicación de todo lo que había sucedido, del libro de Milena Faro. Yo estaba dispuesta a seguir hasta el final. No tenía nada que perder. Era mi palabra contra la suya. Y estaba claro que tenía todas las de ganar si a él nadie le creía nada. Era mi venganza por cómo me trató. Yo estaba destruido. Había salido todo mal. Era un desastre. La manipulación que había hecho Tamara de mi libro era asquerosa. Y yo simplemente me dejé llevar y acepté todo lo que ella me decía. Estaba claro que Tamara se había salido con la suya y que había sido capaz de orquestar una jugada maestra. Y le había salido todo bien, salvo por un detalle. Tiempo después, un alumno de un colegio público de la ciudad de Buenos Aires realizó una gravísima denuncia al director del establecimiento. Yo empecé a leer los libros de Milena Faro y me di cuenta que ya los conocía. Entonces busqué en la biblioteca de mi casa, en la colección de libros que era de mi abuelo, y los encontré todos en los libros de otros poetas. El escándalo fue mayúsculo y sacudió al mundo literario. Se sucedieron las acusaciones, las amenazas, los insultos y las denuncias. Eran todos contra todos, y en el medio seguía estando Foucault y su libro. Un verdadero escándalo. Me sentí estafado en mi buena fe. Literalmente rompí todos los ejemplares, descatalogué el libro, lo saqué de circulación, lo que correspondía. Foucault no fue un invento, no lo sacó de la nada. Obviamente ese nombre estaba vinculado a Michel Foucault, la muerte del autor, la teoría. Quiero decir, al final la historia se terminó desenredando y claramente estaban vinculados. Creo que el concepto de plagio es muy discutible.
si pensamos hoy en día, todo es reescritura, mashup, reapropiación de materiales ajenos para meterlos en la propia producción. De todas maneras, en la historia del arte en general siempre hubo este tema con las citas, no sé, Stravinsky, Picasso, Borges, mismo en una película de Tarantino encontrás todo el tiempo citas. Mira, a mí me pasa todo el tiempo, qué sé yo, escribís alguna cosa y al cabo de algunos días te das cuenta que se parece mucho a algo que leíste que te habías olvidado. O sea, no tiene nada del otro mundo en realidad, porque así funcionan las afinidades, las influencias, no hay manera de evitar eso. Hubo gente, pero varias personas que traían el libro y pedían que devolviéramos la plata y se generaban situaciones tensas porque, o sea, era un libro que habíamos vendido quizás hacía meses. Quedaba claro que era imposible que haya escrito un texto así, viniendo de una casa donde no circulaban los libros, no había lectura. Imposible haber escrito un texto como Arrakis, si bien un homenaje a los grandes poetas, por decirlo de alguna manera, requiere mínimamente un cierto trabajo de la palabra. Fue todo un montaje para destruirme. Estaba todo armado como para que yo abandonara la profesión, para desalentarme a mí. No se iban a bancar que una bloguera, una piba joven, una voz que no conocía a nadie se llevara esa historia que la tendrían que haber tenido ellos primero, y la tuve yo. Así que hicieron todo para tirarme abajo, y lo peor es que le salió bien. Fue todo un plan de Foucault para joderme porque lo dejé. Él lo armó todo y los medios se lo creyeron porque, claro, ¿cómo iba a ser una mujer la autora del mejor libro de poesía de la última década? Nos destruyeron mal. Son de lo peor, inventan todo. ¿Sabes qué? Yo escribí Arrakis. Me costó reconocerlo, pero sí, fui yo. Es siempre la misma historia. La literatura está en manos de hombres, que no iban a permitir que fuera una mujer la que descubriera el fraude, que encima cometió un varón. La verdad es que no sé si esto fue una operación premeditada de Foucault. En todo caso, si él hizo toda esta estrategia para ponerse en escena, en la boca de todos, de un día para otro, lo felicito porque lo consiguió. Quisieran destruirme, quisieron que yo me dedicara a cualquier otra cosa, que tuviera miedo al periodismo, eso querían. Pero no contaron con que yo no les iba a tener miedo a ellos, de ninguna manera. Así que me fui armando de vuelta y hoy escribo en La Nación, escribo en Infobae, escribo donde yo quiero. ¿Sí? Tengo una editorial, saqué un libro de poemas. Ellos no me iban a parar, de ninguna manera. Finalmente, y con el paso del tiempo, el escándalo se fue olvidando de a poco. Un par de semanas más tarde, ya nadie recordaba el caso Foucault, aunque seguía flotando en el aire la pregunta que todos habían formulado en un principio. ¿Quién había escrito Arrakis? Si no tenés una gran biblioteca atrás, si no tenés un gran bagaje de lectura, es imposible que escribir un libro como Arrakis. Claramente es así. Además me acuerdo que ni siquiera tenía libros en la casa, nada. Lo que diga Foucault sobre sí mismo, de si leyó poesía, si leyó mucho o poco, realmente no tiene ninguna importancia. Foucault decía que en su casa no había libros, ¿no? En su casa nunca nadie había leído. ¿Cómo había hecho eso sin nunca haber leído poesía, sin tener un conocimiento real de poesía? No soy de leer, mis viejos tampoco, si te fijas no hay libros acá. En una de las imágenes tomadas por el camarógrafo que junto a Tamara le hicieron la primera entrevista a Foucault, podría estar escondida la respuesta.